B, C negada, más A, B negada, C. Iniciamos con nuestro circuito lógico original, en donde tenemos de entrada A, B y C. Para el circuito utilicé tres compuertas AND. En la primera compuerta tenemos A, B, C, que es esta. Tenemos en la segunda compuerta A, B, C negada. Y en la tercera compuerta A, B negada, C. Ambas se desplazan hacia una compuerta OR porque están siendo sumadas. Y aquí tenemos la salida. Tenemos la tabla verdad de la ecuación original. Y para comprobarla vamos a verificar el circuito. Nos tiene que dar lo que dice aquí en la salida, en la misma salida del circuito. Iniciamos con el primero, que indica que A es 0, B es 0 y C es 0. En la tabla de verdad dice que tiene que darme 0. Entonces iniciamos nuestro circuito. Como pueden ver, me dio 0, por lo tanto está correcto. Iniciamos con el segundo, dice que en A es 0, en B es 0 y en C es 1. En la tabla de verdad indica que me debe de dar 0. Verificamos nuestro circuito. Como pueden ver, da 0, por lo tanto está correcto. Iniciamos con el tercero, dice que en A es 0, en B es 1 y en C es 0. En la tabla de verdad dice que en la salida me debe de dar 0. Verificamos. Nos dio 0, por lo tanto está correcto. Nos vamos con el siguiente. Dice que en A es 0, en B es 1 y en C es 1. En la tabla de verdad indica que nos debe de dar 0. Verificamos. Nos da 0, por lo tanto está correcto. Iniciamos con el siguiente. Dice que en A es 1. En B es 0 y en C es 0. Verificamos el circuito. En la tabla de verdad nos dice que nos debe dar 0. Nos dio 0, por lo tanto está correcto. Iniciamos con el siguiente. Dice que en A es 1, en B es 0 y en C es 1. Dice que en la tabla de verdad nos debe de dar 1. Verificamos. Nos dio 1, por lo tanto está correcto. Iniciamos con el siguiente. Dice que en A es 1, en B es 1 y en C es 0. En la tabla de verdad dice que en salida nos debe de dar 1. Verificamos. Nos dio 1, por lo tanto está correcto. Y vamos con el último, que en todas las entradas dice que es 1. Por lo tanto en la salida nos debe dar 1 según la tabla de verdad. Verificamos. Y es 1. Por lo tanto la tabla de verdad de la ecuación original está correcta, al igual que el circuito. Ahora pasamos a la ecuación equivalente de la ecuación original, que fue reducida por el teorema de Boole, en donde nos dio A multiplicado por B más C. Realicé el circuito lógico equivalente, en donde tenemos B más C con una compuerta OR porque están siendo sumados, y se desplaza una compuerta AND con A en AND porque están siendo multiplicados, y tenemos la salida. Tenemos la tabla de verdad de la ecuación equivalente y nos indica que esta es la salida. Entonces vamos a verificar nuestro circuito lógico que esté correcto. Inicia con entrada en A 0, en B 0 y en C 0. En la tabla de verdad indica que debe de salirnos 0. Verificamos. Nos da 0, por lo tanto está correcto. Iniciamos con el segundo. Dice que en A es 0, B 0 y C es 1. En nuestra tabla de verdad indica que debe de ser 0. Verificamos. La salida da 0, por lo tanto está correcto. Iniciamos con el siguiente. Dice que en A es 0, en B es 1 y en C es 0.
En la tabla de verdad indica que debe de salirnos 0. Verificamos. Nos salió en la salida 0, por lo tanto está correcto. Iniciamos con el siguiente, donde dice que A es 0, B es 1 y C es 1. En la tabla de verdad indica que debe de ser en la salida 0. Verificamos el circuito. Nos da 0, por lo tanto está correcto. Vamos con el siguiente, en donde A en entrada dice que debe de ir 1, en B 0 y en C 0. En la tabla de verdad dice que nos debe de dar 0. Verificamos. Nos da 0, por lo tanto está correcto. Nos vamos con el siguiente, en donde dice que A es 1, B 0 y C 0. En la tabla de verdad indica que nos debe de dar 1 en la salida. Verificamos el circuito. Nos dio 1, por lo tanto está correcto. Nos vamos con A en entrada A, que es 1, en B es 1 y C es 0. En la tabla de verdad indica que la salida debe salirnos 1. Verificamos el circuito. Nos da 1, por lo tanto está correcto. Y nos vamos con el último, que es en todas las entradas 1. En la tabla de verdad indica que la salida debe de darnos 1. Verificamos el circuito. Nos da 1, por lo tanto está correcto. Y nos pudimos percatar que en ambas entradas, en ambas tablas de verdad, indican los mismos resultados para las salidas. Por lo tanto nuestros circuitos estaban correctos. Iniciamos con la ecuación número 2, donde dice que y en la ecuación original es y igual a b negada d más a b negada d negada. Tenemos el circuito lógico original, en donde tenemos entrada A, B y D. Utilizamos dos compuertas AND. La primera pusimos A, B negada, D, como indica en el primero. Y tenemos A, B negada, D negada. Ambas se juntan en una compuerta OR porque están siendo sumadas. Y aquí tenemos la salida. Entonces dice en nuestra tabla de verdad, para verificar que el circuito esté bien, indica que todas en 0. En la tabla de verdad dice que nos debe dar 0 en la salida. Verificamos el circuito. Nos da 0, por lo tanto es correcto. Iniciamos con el segundo, donde dice que A es 0, B es 0 y D es 1. Lo anotamos. Y en la tabla de verdad indica que nos debe de dar 0. Verificamos el circuito. Nos da 0, por lo tanto está correcto. Iniciamos con el siguiente, que indica que A es 0, B es 0 y B es 1, perdón, y D es 0. Entonces dice que B es 1 y D es 0. En nuestra tabla de verdad indica que debe de dar como resultado 0. Verificamos el circuito. Nos dio 0, por lo tanto está correcto. Nos vamos con el siguiente, en donde dice que A es 0, B es 1 y D es 1. Entonces lo anotamos. A es 0, B es 1 y D es 1. En nuestra tabla de verdad indica que nos debe de dar 0. Verificamos el circuito. Nos da 0, por lo tanto está correcto. Nos vamos con el siguiente, que dice que A es 0 y B y D es 0. Perdón, A es 1 y B y D es 0. Entonces dice que A es 1, B es 0, B 0 y D es 0. En la tabla de verdad revisamos, dice que el circuito nos debe de dar 1. Entonces verificamos el circuito. Nos da 1, por lo tanto es correcto. Nos vamos con el siguiente. Que dice que A es 1, B es 0 y D es 1. En la tabla de verdad
indica que nos debe de dar 1 en la salida. Verificamos el circuito. Nos da 1, por lo tanto es correcto. Nos vamos con el penúltimo, que dice que A es 1, B es 1 y C es 0, digo D, perdón. Verificamos en la tabla de verdad, dice que nos debe de dar 0. Verificamos el circuito, nos dio 0, por lo tanto es correcto. Y en el último dice que todas las salidas es 1. En la tabla de verdad indica que nos debe de dar 0. Verificamos el circuito, nos da 0, por lo tanto está correcto. Entonces la ecuación original, la ecuación del circuito lógico original y la ecuación original concuerdan con la tabla de verdad, por lo tanto está. Iniciamos con la ecuación del circuito equivalente, que sería la ecuación reducida por el teorema de Boole. Tenemos y igual a b negada, que ya fue la ecuación reducida o la ecuación equivalente. Tenemos el circuito lógico equivalente, donde ya nada más utilizamos una AND. Y tenemos que la AND es A y B negada, están siendo multiplicadas y tenemos la salida. Tenemos nuestra tabla de verdad de la ecuación equivalente. Tenemos únicamente A y B. Solo saqué de la tabla de verdad de arriba, de la ecuación original, saqué el D y solo ocupé A y B. Entonces dice que en el primero y en el segundo dicen que la entrada es 0 en ambas. En la tabla de verdad indica que la salida debe de darnos 0. Iniciamos la simulación, nos dio 0 en la salida, por lo tanto es correcto. Iniciemos con el siguiente, que dicen en estos dos que es 0 y 1. Entonces hicimos que 0 y 1. En la tabla de verdad nos dice que nos debe de dar 0. Verificamos el circuito. Nos da 0, por lo tanto es correcto. Y iniciamos con los siguientes, que es 1 y 0. En A es 1 y en B es 0. Entonces decimos que es 1 y 0. En la tabla de verdad nos dice que en ambas nos debe de dar 1. Verificamos el circuito. En la salida nos dio 1, por lo tanto es correcto. Y en las últimas indica que en ambos debe de ir a la salida 1. En la tabla de verdad indica que en la salida nos da 0, por lo tanto nos debe dar 0, verificamos. Nos dio 0, por lo tanto está correcta. Nos pudimos percatar que en ambas tablas de verdad nos dan en la salida lo mismo, tanto en la equivalente como en la ecuación original. Por lo tanto, nuestro circuito es correcto. Bien, a continuación yo les voy a explicar el circuito lógico original número 3, el cual, como podemos ver de este lado, tenemos su tabla de verdad, el cual con 0 y 0 nos tendrá que dar un 0, 0 y 1 tendría que dar un 1 o un verdadero como respuesta, 1 y 0 nos tendrá que dar un 0, y 1 y 1 nos tendrá que dar un 1. Vamos a comprobar que esta tabla de verdad sea cierta para confirmar su funcionamiento. Como podemos ver, 0 y 0 nos da un 0, por lo tanto la tabla de verdad es correcta. Pasamos a la segunda combinación, que sería 0 y 1. Nos da un 1, por lo tanto es correcto. Ahora invertimos las posiciones de 1, 0 y nos da un 0. Por lo tanto la tabla de verdad es correcta. Ahora es con la combinación de 1 y 1. Le damos correr. Y como podemos ver, el resultado es 1, por lo tanto la tabla de verdad es correcta. Ahora pasemos al circuito lógico equivalente, el cual básicamente es una representación de un apagador. Básicamente, cuando está en 0, nos daría un 0. Y cuando está en 1 o encendida, nos daría un 1. Esto dado a su circuito lógico equivalente. Muy bien, a continuación les presentaré el circuito número 4, el cual ya está realizada su tabla de verdad. Es una tabla de verdad de 16 combinaciones. Vamos a confirmar que la tabla de verdad conforme se realizó sean las combinaciones correctas. Primero debemos empezar con que todas las entradas estén en falso. Esas entradas nos tienen que dar, por lo tanto, un falso. Como podemos ver, nos da un falso, por lo tanto, es correcto. Ahora tenemos que empezar con el primer dígito, que sería un 1, y empezamos con un falso también. Nos da un falso y tenemos un falso.
apagamos el primero, prendemos el segundo y nos da otro falso. Apagamos el segundo, error, prendemos el segundo, prendemos el primero y esto de igual manera nos debe dar un 0. Pasamos a la otra combinación, apagamos ahora sí, las primeras dos, el tercero y nos tiene que dar un 0. Dejamos encendida esta, prendimos la última y esto por lo tanto nos da un 0 y tenemos un 0. Tenemos esta, la segunda, vamos a correr y tenemos otra falsa. A continuación, encendiendo esta nos tendrá que dar un verdadero. Y aquí tenemos el símbolo verdadero. Ahora, vamos todas y encendemos la cuarta. Por lo tanto, nos tiene que dar de nuevo un 0. 0, la es correcta. El siguiente tenemos que el primero, corremos, es un 0. El primero, el segundo, corremos, es un 0, es un 0. A continuación, prendemos el primero, segundo y este de acá, y nos tiene que dar un 1. Tenemos un 1 y este es un 1. Por lo tanto, la tabla de verdad hasta el momento es correcta. Sigamos con las combinaciones. Este y dejamos apagado. Vemos, nos da un 0. En efecto, la tabla de verdad es hasta el momento correcta. Encendemos el último. Nos da un 0. 0 por el momento es correcto. Encendemos el que sigue. Apagamos este. Y corremos. Nos da un 0. Y es un 0. Por lo tanto, hasta el momento la tabla de verdad es correcta. Encendemos todos. Tiene que dar un 1. Y es 1. Por el momento, el circuito original, en la tabla de verdad se puede comprobar que es real. Ahora pasemos al circuito lógico equivalente, el cual tiene el mismo tipo de combinaciones de igual manera, al momento de prender los mismos que se prendieron anteriormente, tiene que dar como verdad este mismo caso. Vamos a comprobarlos primero con todos en apagado. Corren 0, 0. Es correcto. 1, 0, 0, 0. Es correcto. Vamos. Vamos. Prendemos. Son 0, por lo tanto es correcto. En este caso, vamos y prendemos. 0, tanto es correcto. Seguimos con la secuencia. 0, 0. Vamos. 2, 3. En el anterior caso nos dio un verdad, o sea, hace un 1. Esperemos que en este también nos dé. Nos da un 1, nos da un 1. En este caso apagamos todos y encendemos el 4. 0. Este y es 0. Esto es correcto. Apagamos y prendemos. Prendemos 0. Prendemos y prendemos. En el anterior caso nos tiene que dar un 1 y nos da un 1. Prendemos este y apagamos el resto. 0. Por tanto, es correcto. Prendemos. Prendemos. 0. 0. Es correcto. Prendemos. Prendemos. 0. Es correcto.
Tenemos 1. Por lo tanto, se puede concluir que en este circuito ambas tablas de verdad son equivalentes y los circuitos corresponden a su tabla de verdad. Aquí tenemos la ecuación original. Y es igual a AC negada más ABC negada, donde del lado izquierdo tenemos lo que es el circuito lógico original, donde esta va a ser nuestra entrada A, nuestra entrada B y nuestra entrada C, en donde en esta AND va conectado lo que es A y C negada, y en la AND de abajo está conectada lo que es A, B y C negada. Para verificar si este circuito lógico está correcto, nos vamos a guiar con lo que es la tabla de verdad y así comprobaremos si el circuito está correcto. En la entrada A, aquí vemos que es 0, en B es 0 y en C es 0. Para verificar si están bien, nos tendría por ende que dar 0 en la salida. Lo vamos a corroborar. Como ven, nos dio 0, entonces significa que está correcto. Luego seguiría en A0, en B0 y en C1. Nos tendría que dar 0 y nos da 0, está correcto. En A tenemos 0, en B tenemos 1 y en C tenemos 0. Nos tendría que dar 0, corroboramos. Está correcto, nos da 0. En A tenemos 0, en B tenemos 1 y en C tenemos 1. Nos tendría que dar 0, corroboramos. Es correcto, nos da 0. Luego tendríamos A1, B0 y en C0. Aquí en la salida nos tendría que dar 1, corroboramos. Es correcto, nos dio 1. El siguiente, en A tenemos 1, en B tenemos 0 y en C tenemos 1. Nos tendría que dar 0, corroboramos. Es correcto, nos da 0. El siguiente, A1, B1 y C0. Nos tendría que dar 1, corroboramos. Es correcto, nos da 1. Siguiente, en todas sería 1, A1, B1, C1. Nos tendría que dar 0. Nos da 0. Aquí corroboramos que el circuito está bien a base de la tabla de verdad. Luego seguimos con lo que es su circuito equivalente, en donde la ecuación equivalente es I es igual a AC negada y el circuito, como ven, ya es más corto, solo donde esta es la entrada A y la entrada C, donde C está negada y ya está normal en una AND porque están multiplicando. Entonces revisamos lo que es la tabla de verdad para ver si el circuito está correcto. En A tenemos 0, en C tenemos 0. En C tenemos 0 y por ende nos tendría que dar pues 0. Logramos y está bien. Luego seguiría A0, C1. Corroboramos, nos tiene que dar 0. Correcto, nos da 0. Luego tendríamos en ambas 0, A0, C0. Nos tendría que dar 0. Es correcto,
nos da 0. Luego tendríamos en A0 y C1 nos tendría que dar 0. Rectificamos. Y es correcto, 0. Luego tendríamos lo que es 1 en A y C tenemos 0. Nos tendría que dar 1. Rectificamos. Nos da 1. Luego tendríamos 1 en A y 1 en C. Y por ende nos tendría que dar 0. Luego tendríamos lo que es A1 y C0. Nos tendría que dar 1. Rectificamos. Nos da 1. Luego tendríamos A1, C1. Nos tendría que dar por ende 0. Rectificamos y así es, nos da 0. Y aquí nos damos cuenta que la tabla de la ecuación equivalente, bueno, el circuito lógico equivalente es correcto a base de su tabla de verdad de la ecuación equivalente. Voy a explicar la ecuación 6a. Como podemos observar, aquí ya tenemos la primera salida. Nos marca 1, vamos a verificar que sea cierto. 0, 0, 0. Le damos a correr. Efectivamente nos da una salida de 1. Podemos decir que está correcto. Nos vamos con la que sigue. En este caso sería 1, 1. Nos da 0. Es correcto. Nos vamos con la que sigue. Nos da un 0. Es correcto. Siguiente combinación. Nos da un 0, como podemos observar. Aquí está. Nos vamos con la siguiente combinación. Esto es un 1. Y le damos correr. Nos da un 1. Continuamos. Siguiente. Efectivamente. El que sigue. Es correcto. Nos da un 0. El que sigue. 0. Siguiente combinación. Pegamos esta. Pegamos esta. 0, es correcto. Nos vamos con la siguiente combinación. 0. Siguiente combinación. Ay. 0 es correcto. Nos vamos con la siguiente combinación. 0 es correcto. Nos vamos con la siguiente combinación y última. 0 y es correcto. Podemos decir que nuestra verdad es correcta. Voy a explicar ahora el circuito 6B, que sería esta la de equivalencia. Entonces, como podemos observar, la única entrada positiva de 1 fue la primera. Entonces vamos a verificar que esto sea correcto. Le damos run y es correcto, nos da 1 como lo dice aquí. Nos vamos con la siguiente combinación. 0 es correcto. Siguiente combinación.
0 es correcto. Nos vamos con la que sigue. 0, como podemos observar. Siguiente combinación. Es un 0, correcto. Siguiente combinación. 0. Nos vamos con la que sigue. 0, como podemos observar. Y la última, que sería esta, es 0. En efecto, podemos concordar que la tabla de Dar es correcta a su equivalencia. Entonces, esto es cierto. Aquí tenemos la ecuación original, que sería z es igual a AB negada más C negada, AB negada más C todo negado. Del lado izquierdo tenemos lo que es el circuito lógico original, en donde esta va a ser nuestra entrada A, nuestra entrada B y nuestra entrada C. ¿Cómo sabemos que el circuito está bien? Para eso vamos a necesitar lo que es la tabla de verdad. Y así comprobaremos si el circuito está bien. Antes que nada, así escribí lo que fue esta ecuación, así la escribí. Este es un significado todo negado. Empecemos. Nos dice que en la entrada A debemos de tener 0. En la entrada B tenemos que tener 0, igual. Y en la entrada C 0. Según la tabla de verdad, esto nos tendría que dar 1. Comprobaremos si es verdad. Como ven, nos da 1. Seguimos. A sería 0, B 0 y C 1. Nos tendría que dar 0. Comprobamos. Y es correcto, nos da 0. Luego tendríamos en A 0, en B 1 y en C 1. Nos tendría que dar 1. Comprobamos. Ah, no, en C0 una, disculpa. En C0, en A es 0, en B es 1 y en C es 0. Por ende nos tendría que dar 1. Ya, ahora sí nos da 1. Luego seguiría A0, B1 y C1. Nos tendría que dar 0. Está correcto. Luego seguiría A1, B0 y C0. Nos tendría que dar 0. Revisamos. Y es verdad, nos da 0. Luego seguiría A1, C0, B0 y C1. Nos tendría que dar 0. Como ven, nos da 0. Luego seguiría A1, B1 y C0. Nos tendría que dar 1. Revisamos. Como ven, nos da 1. Luego ya sería en todas, en A1, B1 y C1. Y nos tendría que dar 0. Revisamos y aquí verificamos que el circuito está correctamente, ya que todo lo que nos dio en la salida es correcto. Luego vamos con lo que es el circuito equivalente, que la ecuación sería Z es igual a negado más B negado por C negada. A negado más B por C negada, perdón. Y aquí tenemos el del lado izquierdo lo que es el circuito lógico equivalente, donde nuestra entrada sería A, B y C. Para corroborar si este circuito lógico equivalente está bien, como dije anteriormente, nos vamos a guiar por lo que es
la tabla de verdad. Nos dice la tabla que en la entrada A tenemos 0, en la entrada B 0 y en la entrada C 0. Por ende nos tendría que dar 1. Revisamos, nos da 1. Luego tendríamos A0, B0 y C1. Nos tendría que dar 0. Revisamos, nos da 0. Luego tendríamos A0, B1 y C0. Nos tendría que dar C0. Nos tendría que dar 1. Verificamos. Y nos da 1. Está correcto. Luego seguiría A0, B1 y C1. Nos tendría que dar 0. Como ven, nos da 0. Luego seguiríamos con la siguiente. A1, B0 y C0. Nos tendría que dar 0. Revisamos. Nos da 0. Correcto. Luego seguiría A1, 0, B0 y C1. Por ende nos tendría que dar 0. Revisamos. Nos da 0. Luego seguiría A1, B1 y C0. Por ende nos tendría que dar 1. Revisamos. Nos da 1. Luego seguirían todas en entrada A, B y C1. A1, B1 y C1. Y nos tendría que dar 0. Como verificamos, da 0. Y así nos damos cuenta que el circuito lógico equivale a lo que es su tabla. Y así nos damos cuenta que lo que es la tabla de la tabla de la verdad de la ecuación original y la tabla de la verdad de la ecuación equivalente tienen los mismos resultados. Así que la ecuación, el circuito, bueno, la ecuación equivalente es correcta. Buenas tardes. Vengo a demostrar los circuitos de De Morgan, el circuito 2 y el circuito 3, tanto su forma original como su forma equivalente. Primero empezando para demostrar las tablas de verdad y luego la simulación de cada circuito con cada una de sus combinaciones. Empezando por el circuito A2, aquí podemos observar la primera tabla de verdad. Son 16 combinaciones totales y se ve de la siguiente forma. Este circuito está compuesto por 4 valores de entrada que vamos a manipular con estos switches que están de este lado, 2 compuertas NOT, 2 compuertas OR y una compuerta NAND. Y aquí al final tenemos un display que nos va a poder permitir ver el resultado de dichas combinaciones. Como vamos a ir combinación por combinación, aquí ya podemos empezar con la primera de todas, 4 ceros. Si nosotros corremos esta simulación, rápidamente podemos ver que el resultado va a ser 0. Volviendo nuevamente a la tabla, aquí podemos ver que la segunda combinación va a ser 3 ceros y un 1. El correspondiente sería aquí 0, 0, 0 y este valor 1. Corriendo la simulación, podemos ver que es cierto. Nuestro siguiente proceso sería aquí 0, 0, 1, 0 y vemos que el resultado es 0. Si queremos ver, procedemos a poner nuestros valores, corremos la simulación, vemos que es cierto. Siguiente, tenemos aquí 0, 0, 1, 1. Aquí nada más tenemos que poner este y podemos ver que el valor es cierto. Siguiente combinación, el resultado dice ser 0. Aquí cambiamos los valores nuevamente, encendemos este, corremos, vemos que es correcto. Siguiente combinación, 0, 1, 0, 1.
Ponemos los valores. Corremos la simulación. Coincide. Siguiente combinación. 0, 1, 1, 0. Cambiamos acá. Ponemos este. Corremos. Es cierto. Siguiente combinación. 0, 1, 1, 1. El resultado dice ser 0. Podemos ver que es cierto. Siguiente combinación. 1 seguido de 0. Cambiamos aquí nuestros valores. Corremos simulación. Vemos que es cierto. Siguiente combinación. 1, 0, 0, 1. Corremos simulación. Vemos que es cierto. Siguiente combinación. 1, 0, 1, 0. El valor dice ser 0. Corremos simulación. Vemos que el resultado es cierto. Siguiente combinación. 1, 0, 1, 1. Corremos la simulación. Vemos que el resultado es cierto. Siguiente combinación. 1, 1, 0, 0. El resultado dice ser 1. Vemos que el resultado es cierto. Siguiente combinación. 1, 1, 0, 1. El resultado dice ser 1. Ponemos los valores. Corremos simulación. Vemos que es cierto. Penúltima combinación sería 1, 1, 1, 0. El resultado dice ser 0. Cambiamos valores. Corremos simulación. Vemos que es cierto. Y por último, de una forma relativamente obvia, la última combinación es 1, 1, 1, 1. Y el resultado dice ser 0. Por lo tanto, colocamos el último valor acá. Completamos la secuencia. Corremos la simulación una última vez. Y vemos que el resultado es cierto. Continuando desde el anterior, seguiría el circuito equivalente B2. Nuevamente aquí está su tabla de verdad. Son 16 combinaciones totales. Y nuestro circuito se ve de esta forma. Igualmente tiene 4 entradas que vamos a manipular con estos switches. Y está compuesto por 2 compuertas NOT, 2 compuertas AND, una compuerta OR. Y finalmente aquí está el display que nos permite ver la finalidad de esta secuencia. Empezando por la primera secuencia de todas, la más sencilla, sería 0, 0, 0. Si corremos nuestra secuencia, el resultado es 0. Y viéndolo en la tabla, vemos que es verdad. Nuestra segunda secuencia sería 0, 0, 0, 1. Cambiando nuestros valores aquí en el circuito, vemos que es cierto el valor correspondiente a la tabla. Nuestra siguiente secuencia sería 0, 0, 1, 0. Nuevamente cambiamos los valores. Corremos la simulación. Vemos que el resultado es 0. Comprobamos con la tabla. Vemos que es cierto. Sigue nuestra siguiente secuencia. 0, 0, 1, 1. Colocamos valores. Corremos secuencia. Vemos que el resultado es 1. Comprobamos con la tabla. Vemos que es cierto. Nuestra siguiente secuencia sería 0, 1, 0, 0. Cambiamos los valores. Corremos la secuencia. Vemos que el resultado es 0. Comprobamos con la tabla. Vemos que es cierto. Nuestra siguiente secuencia sería 0, 1, 0, 1. Cambiamos valores. Corremos. El resultado vemos que es 0. Comprobamos. Es cierto. Nuestra siguiente secuencia sería 0, 1, 1, 0. Cambiamos los valores nuevamente. Corremos. Vemos que el resultado es 0. Comprobamos con la tabla. Vemos que es cierto. Nuestra siguiente secuencia sería 0, 1, 1, 1. Cambiamos los valores. Corremos la simulación. Vemos que el resultado es 0. Comprobamos nuevamente con la tabla.
vemos que es cierto. Nuestra siguiente secuencia sería 1, 0, 0, 0. Cambiamos valores. Corremos simulación. Vemos que el resultado es 1. Y corroborando con la tabla vemos que es cierto. Nuestra siguiente secuencia sería 1, 0, 0, 1. Cambiamos los valores. Corremos. Vemos que el resultado es 1. Comprobando, es cierto. Nuestra siguiente secuencia sería 1, 0, 1, 0. Cambiamos valores. Corremos. Vemos que el resultado nos da 0. Comprobando con la tabla vemos que es cierto. Nuestra siguiente secuencia sería 1, 0, 1, 1. Cambiamos valores. Corremos. Vemos que nuestro resultado es 1. Comprobamos con la tabla y vemos que es cierto. Nuestra siguiente secuencia sería 1, 1, 0, 0. Cambiamos valores. Corremos. Vemos que el resultado es 1. Comprobando con la tabla vemos que es cierto. Nuestra siguiente secuencia sería 1, 1, 0, 1. Cambiamos valores. Corremos. Vemos que el resultado es 1. Comprobando con la tabla vemos que es cierto. Nuestra penúltima combinación sería 1, 1, 1, 0. Cambiamos valores. Corremos. Vemos que el resultado es 0. Y por último, la última combinación de todas sería 1, 1, 1, 1. Corremos. Vemos que el resultado es 0. Comprobamos y es cierto. Eso sería todo para el primer. El siguiente ejercicio sería el equivalente al circuito A3 y su forma sencilla o equivalente B3. Para empezar con el A3, esta sería su tabla de verdades. Tiene un total de 8 combinaciones. Nuestro circuito se ve de la siguiente manera. Tiene 3 entradas que vamos a manipular con estos switches y está compuesto por una compuerta NOT, una compuerta AND y una compuerta NOR. Finalmente aquí tenemos un display que nos va a permitir ver el final de la secuencia que nosotros coloquemos aquí. Empezando con la primera de todos, 0, 0, 0. Corremos nuestra simulación. Vemos que el resultado es 1. Comprobamos con nuestra tabla y vemos que es cierto. Nuestra siguiente combinación sería 0, 0, 1. Cambiamos los valores. Corremos. Vemos que el resultado es 0. Comprobamos con nuestra tabla y vemos que es cierto. Nuestra siguiente combinación sería 0, 1, 0. Cambiamos nuevamente los valores. Corremos. Vemos que el resultado es 1. Y al comprobar con la tabla, vemos que es cierto. Nuestra siguiente combinación sería 0, 1, 1. Cambiamos valores. Corremos la simulación. Vemos que el resultado es 1. Y al comprobar, vemos que es cierto. Nuestra siguiente combinación es 1, 0, 0. Cambiamos nuestros valores. Corremos. Vemos que el resultado es 0. Comprobando, es cierto. Nuestra siguiente combinación es 1, 0, 1. Cambiamos valores. Corremos. El resultado nos dice 0. Comprobamos, es cierto. Nuestra siguiente combinación es 1, 1, 0. Cambiamos valores. Corremos. El resultado nos dice 0. Comprobamos y es cierto. Y nuestra última combinación, 1, 1, 1. Cambiamos valores. Corremos. Y vemos que el valor nos da 0. Comprobamos con la tabla y es cierto. Para finalizar nuestro ejercicio, tendríamos el circuito equivalente B3. Aquí está su tabla de verdades. Nuevamente, 8 combinaciones posibles. Y nuestro circuito se ve de la siguiente forma. Igual posee 3 entradas que vamos a manipular con nuestros switches de este lado. Está compuesto por 2 compuertas NOT, una compuerta OR y una compuerta AND. Y aquí al final tenemos nuevamente un display que nos va a permitir ver el final de esta secuencia. Empezando por la primera de todas, ceros. Corremos la simulación. Vemos que el resultado es 1.
comprobando con la tabla, vemos que es cierto. Nuestra segunda combinación sería 001. Cambiamos valores. Corremos. Vemos que el resultado es 0. Y comprobando con nuestra tabla, vemos que es cierto. Nuestra siguiente combinación sería 010. Cambiando valores. Corremos. Vemos que el resultado es 1. Comprobamos con la tabla. Vemos que es cierto. Nuestra siguiente combinación sería 011. Cambiamos valores. Corremos. Vemos que el resultado es 1. Y al comprobar con nuestra tabla vemos que es cierto. Nuestra siguiente combinación sería 100. Cambiamos valores. Corremos. Vemos que el resultado es 0. Y al comprobarlo con nuestra tabla vemos que es cierto. Nuestra siguiente combinación sería 101. Cambiamos valores. Corremos. Vemos que el resultado es 0. Y al comprobar es cierto. Nuestra siguiente combinación sería 110. Cambiamos valores. Corremos. El resultado dice ser 0. Y al comprobar vemos que es cierto. Y finalmente, para nuestra última combinación, 111. Cambiamos valores. Completamos la secuencia. Corremos. Vemos que el resultado dice ser 0. Y al comprobar es cierto. Esto sería todo, tanto para el circuito A2 y su equivalente, como para el circuito A3 y su equivalente. Muy bien, a continuación voy a explicar el circuito número 4 de la equivalencia de Morgan. Como se verá, es un circuito algo grande, por lo cual me voy a apoyar de Simulink y de Excel, ya que es una tabla demasiado grande, es de 64 combinaciones. Entonces, para mayor ayuda visual, señalé las combinaciones correctas como amarillos, por si acaso no se alcanzan a ver, y las que son en cero serían como en color blanco. Entonces vamos a empezar con la primera combinación, que sería de 0, 0, 0, ceros. La corremos, nos da un 1, por lo tanto es correcta la combinación. Pasamos a la siguiente, es con el primer 1, es correcta. Apagamos, encendemos el que sigue. Corremos, sigue con un 1. Como verán, hasta el momento es correcta. Va a empezar a dar ceros hasta la combinación 0, 1, 1, 0, 1, 1. Así que todas las demás combinaciones, hasta que empecemos con la quinta, va a empezar a dar ceros. Pero de mientras, todas van a ser 1. Siguiente. Se ve, sigue dando 1. Vamos. Sigue dando 1, por lo tanto es correcto. Sigue dando 1, por lo tanto es correcta. Continuamos. 1 es correcta. El último. 1 es correcto. Ahora encendemos el cuarto y apagamos los demás. Corremos. Sigue dando un 1, por lo tanto es correcto. Seguimos encendiendo. 1 es correcto. Se enciende el segundo. Es correcto. Volvemos a encender. Es correcto. Apagamos. Siguiente. Vemos. Es correcto. Seguimos. Sigue dando 1, por lo tanto la tabla de verdad hasta el momento sigue siendo verdadera. Seguimos con la secuencia. 1. Sigue dando pues 1. Ahora vamos hacia el quinto elemento. Y a partir de aquí, algunos ya van a empezar a dar ceros. 1. Sigue dando 1. Por el momento me sigue dando 1. 1. Lo corremos. Nos sigue dando 1. Aún no llegamos a la combinación que requiere.
Encendemos. Segundo todavía. Encendemos. Nos sigue dando un 1. 3. Nos sigue dando un 1. El cuarto. Apagamos tercero. Apagamos segundo. Y apagamos primero. Corremos. Nos sigue dando 1. Seguimos con secuencia. Nos sigue dando 1. Nos sigue dando 1. Es este. Y en este momento nos está dando 0. Por lo que podemos observar como 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Por lo tanto, hasta el momento la tabla debe haber sido correcta. Como se pudo observar, los anteriores dígitos todos nos dieron 1. Así que podemos seguir libremente. Seguimos. Vamos. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4. Puede ver. 0. Ahora vamos a la siguiente combinación. En este caso ya nos tendrá que dar todos. Y encendemos. 1. La combinación es correcta. Vamos. La secuencia, encendiendo primero hasta el último dígito. Sigue saliendo un 1. Vamos el primero, encendemos el segundo. Sigue dando un 1. Es correcto. Es un 0, por lo tanto verificamos, es un 0. El 0 y apagamos los dos anteriores. 0, 0, 3, 0, 0. Vamos, 0. Sigue dando un 0. Vamos con la cuarta. Encendemos y apagamos los restantes. Nos está dando un 1. Verificamos. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, es cierto. Pues vamos a la siguiente combinación, que sería encendiendo este. Sigue saliendo un 1, como se puede observar. Continúa con un 1. Apagamos. Prendemos. Cerramos. 1. Siguiente combinación, por ende nos tendrá que dar un 0. 0, 0. Que sigue. Y apagamos los restantes. Cerramos. 0. Tenemos. Cerramos. 0. Cerramos. Cerramos. Último valor. Una vez encendidos todos, seguimos aquí. Sí. Verificamos la tabla. Observar. Esta es cierto. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Por lo tanto es verdadero. Seguimos con la misma secuencia.
Vemos, 1, vamos, vemos, 1. El siguiente nos tendrá que dar un 0, 0, encendemos, y corremos. Para el 0, seguimos, 0, 0, y apagamos. 0, 2, todos, sí. Aquí ya encendimos el que sigue. Corremos. Da un 1. Verificamos la tabla de verdad. Un poco. Verificamos aquí. Vemos 1, 1, 1, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 0, 0, 0. Por lo tanto, es verdadero. Aquí se puede señalar una true o verdadero. Seguimos con la misma secuencia que hemos venido trabajando. 1, 1, 1. Y las combinaciones restantes serán todas de 0. 0, 0, 0, corremos, 0, y por último, encendemos, corremos, 0, 0. Por lo tanto, se puede concluir que la tabla de verdad realizada es verdadera. Muy bien, ahora voy a explicar el circuito de equivalencia de Morgan del circuito anteriormente explicado. De igual manera me voy a ayudar de la herramienta Excel. La tabla de verdad que fue la pasada, literalmente las mismas respuestas son las mismas que están aquí. Me voy a apoyar igual de esta herramienta ya que como se podrá ver, la tabla es muy grande, aunque las respuestas sean igual. De igual manera, las respuestas 1 verdaderas están puestas en color amarillo. Entonces se pueden interpretar desde el video, aunque no se distingan demasiado. Vale, empezamos con la combinación de inicial, que es la de ceros y ceros y ceros. Corremos, nos da un 1, como se podrá ver, va a ser un 1. Van a ser 27 combinaciones, las cuales nos den 1 iniciales, de ahí en fuera vaya a empezar a variar. Entonces vamos a empezar a contar que sean 27, que son las 27 de aquí. Entonces empezamos con la primera. 1, por lo tanto, la tabla es correcta. Es correcta porque nos da 1. De igual manera, vamos y encendemos el tercero. Por lo tanto, es correcta. Nos sigue dando 1, por lo tanto es correcta. Así que apagamos el último y encendemos el segundo. Nos sigue dando 1. El último. Sigue dando 1. El cuarto. Corremos. Y nos sigue dando 1. Corremos. Nos sigue dando 1. Corremos. Sigue dando 1. Sigue dando unos. Encendemos el que sigue y apagamos el resto. Proceso, encendemos el último. Son 1. Apagamos. Vemos. Y corremos.
el último. Y corremos. Sigue dando 1, 1, 1. A partir de aquí van a empezar a variar algunas, pero hasta cierta combinación. Seguimos el quinto elemento. Corremos. Nos sigue dando 1. Como se podrá ver, es esta de aquí. Quedan algunas cuantas que nos van a tener que seguir dando unos. Over. Sigue dando unos. Encendemos. Corremos. Sigue dando 1. Corremos. 1. Vamos. Vamos. Encendemos. 2000. Nos da combinación para tener un 0. Nos sigue dando 1. Vamos. Encendemos. Sigue dando un 1. El último. Sigue dando 1. Cuarto. Y apagamos los otros 3 restantes. Vemos. Nos sigue dando un 1. Vemos. Nos sigue dando 1. Demos. Nos sigue dando 1. Demos. Signos de un 0. Vamos a verificar en el primer 0 de la tabla cuál es esa combinación. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Por lo tanto, hasta el momento la tabla de verdad es correcta. Sigamos con las demás combinaciones. Encendemos el 0, apagamos el segundo y apagamos el primero. Sigue dando 0, por lo tanto es cierto, nos va a dar 5 veces, nos van a dar ceros. Encendemos 0, encendemos 0, encendemos 0. Sexto elemento. Ponemos y nos da 1. Verificamos en la tabla de verdad. Se puede observar de este lado. Es correcto. Encendimos el último elemento. Nos tiene que dar un 1. Si no, nos tiene que dar 3 veces. Contamos. El siguiente. 2. Será este lado. 3. Queda 1. Y este ya nos va a resultar en un 0. Se cumple la condición. Por lo tanto, así va a ser otras 5 veces. Enciende este. Y se apagan estos dos. Nos da un 0. Es el último. 0. El último. Es el segundo. Sigue dando un 0. Sigue dando 0. Tenemos cuarto. Tercero. Da un 1. Verificar. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Por lo tanto, la tabla de verdad hasta el momento es correcta. Continuamos. De la misma manera, 3 combinaciones serán de unos y otras 5 de ceros. 2, 3. Y a la cuarta ya no funciona. Se cumple la condición.
1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y otra vez se repite el ciclo de las 5 veces. Llevamos una. Cero. 0. 0. 0. Completado, nos pasamos a la última de las últimas combinaciones. Vamos si esto nos da. Sería esta. Verificamos. Por lo cual sería esta. Verificamos. 1, 1, 0, 0, 0, 0. Por lo cual está correcta, la tabla de verdad sigue correcta, así que sigamos con las siguientes combinaciones. Correcta. Es correcta. Bien, esta sería 0. Por lo tanto, se cumple la condición, así que podemos seguir. 0. Vamos. Vamos a 0, se cumple la condición. Sigue cumpliendo. Sigue cumpliendo todavía. Sigue cumpliendo. Vamos a la siguiente. Esta ya es de las últimas. Sigue dando un 1, que esta sería de las últimas combinaciones de unos que hay. Como se puede ver, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Por lo tanto, la tabla de verdad es correcta hasta el momento. Este sigue dando 1. Nos sigue dando 1. Y a partir de este ya no. Todos los que restan serían ceros. Siguiente combinación. 0, 0, 0. Y por último, con todos en 1, 0, 0. Las condiciones. Por lo tanto, se puede concluir que la tabla de verdad y el circuito equivalente son verdaderos y son iguales.